¿Cómo están muchachos? Otra vez en el canal Econopre, el canal del pueblo. Algunos lo han tomado de buena manera esa frase, pero igual yo sigo con mis objetivos. Muy bien muchachos, hoy vamos a hacer el tema de posibilidad, ¿no? De frontera y posibilidad de producción, el cual es un gráfico que lo podemos encontrar en varias páginas web o en algunos libros. Muchos de ustedes tal vez es la primera vez que ven esto y dicen, profe, esto es un cuarto de circunferencia o parece un cerro, o parece mi cerro, ¿es así? ¿Qué tengo que hacer, profe, acá? Colorear, unir puntos, no entiendo nada, veo ahí dice cantidad de computadoras, dice cantidad de otro producto. Bueno, justamente vamos a empezar primero definiendo. La frontera de posibilidad de producción es un gráfico que va a abreviar esta realidad económica en donde un país va a producir solamente dos bienes. Obvio, es un modelo. Todos sabemos que un país puede producir mucho más, una cantidad enorme. Pero acá vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Se va a producir dos bienes y este país va a tener cierta cantidad de factores limitados. O sea, no vas a decir que tiene la cantidad de trabajadores es infinita, maquinarias y recursos naturales, no. Entonces, es importante saber también que este gráfico nos va a ayudar más aún a entender lo que es el costo de oportunidad. Bueno, que algunos textos le llaman el coste de oportunidad. Bueno, esta definición y esta aclaración le he sacado de esta enciclopedia que se llama Economipedia, que es obviamente especializado en economía, muchachos. Entonces, vamos por partes, ¿no? Ya tenemos claro lo que es eh, la frontera de posible producción y ahora vamos a avanzar un poquito más con los supuestos, porque si es un modelo debe tener supuestos. Uno de los supuestos es que solamente vamos a hablar de dos bienes. Bueno, puede ser un bien, un servicio. Acá tenemos la clásica, ¿no? Alimentos y vestidos, maquinarias y ropa, mantequilla y pan, colegios y hospitales, etc, etc. El segundo punto es que los factores de la producción, como el trabajo, el capital, en este caso puede ser tecnológico, es limitado, o sea que es constante. Y como tercer punto, ya, y lo digo así, va a haber, relativamente va a haber tres puntitos en el gráfico para entender si es inalcanzable, si es eficiente o es ineficiente. Entonces, vamos a verlo gráficamente, chicos, acá presten atención, pues me demora una hora en hacer el gráfico. Tenemos, en primer lugar, tenemos dos bienes que se van a producir. Como yo les dije, puede ser cualquier tipo de bienes, puede ser el bien X, el bien Y, el bien A, el bien B. Vamos a poner arroz y papa. Muy bien. Eh, y esa curvita, esta frontera que está acá, muchachos, va a tener, ¿no? Cada puntito va a tener cierta cantidad de bienes asignados. ¿Está bien? Entonces, en el punto A, B, C, D, todo está bien ordenadito. Por ejemplo, en el punto A se va a producir 40 toneladas de arroz, solamente arroz, ya no papa. En cambio, en el punto B cambia, ¿no? Se puede producir 35 toneladas de arroz, pero, ¿no? Es menos que el anterior, obviamente, pero se va a producir 10 toneladas más de papa. O sea, profesor, el punto A, B, C, D, E son combinaciones. Correcto, muchachos, son combinaciones de lo que tú quieres producir. En el punto C tenemos 30 toneladas de arroz y 20 toneladas de papa. En el punto D tenemos 10 toneladas de arroz y 25 toneladas de papa. Y por último, en el punto E, si la economía se va a enfocar en producir solamente papa, entonces va a producir como máximo 30 y lamentablemente nada de arroz. Entonces, todos esos puntos que tú ves ahí por encima de la frontera son puntos eficientes, muchachos. De eso se va a tratar la mayoría de ejercicios en lo que es nivel preuniversitario. Ahora, inclusive tenemos una tablita, ¿no? Bien ordenadita, que obviamente quiere decir lo mismo que te he mencionado, ¿no? Por ejemplo, punto A, se va a producir 40 de arroz y nada de papa. Otro punto, a ver, el C. Bueno, que es la C, acá me he equivocado, ¿no? Acá el C se va a producir 30 toneladas de arroz y 20 de papa. Y en el punto E se va a producir, pues, nada de arroz, pero 30 toneladas de papa. ¿Sí? Entonces, hasta acá no hay problema. Ahora, ¿qué pasaría si me ubican en el punto F? Profe, pero el punto F está dentro de la frontera. Quiere decir que tal vez
hay bastantes recursos, ¿ya? ¿No? O lo suficientes, pero se está produciendo menos, ¿no? El punto F dice que se está produciendo 10 de arroz con 10 de papa, entonces por eso es ineficiente, acá le he puesto ineficiente, por debajo de la frontera posible de producción. Profe, y ese punto G, ya, ese punto G es inalcanzable, ¿no? Imagínate las promesas que hacen los políticos para producir algo o el mismo gobierno. Entonces acá te están mintiendo porque dice que pueden producir 30 de arroz y 25 de papa, pero como no está dentro de la frontera, obviamente hablamos de que eso no sería adecuado para nada, ¿no? Cuando está por encima, ¿no? Se dice que es inalcanzable. Entonces, jóvenes, lo que nosotros nos vamos a enfocar acá es solamente el estudio de lo que está en la frontera, muchachos. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Ahora, con respecto al costo de oportunidad, bueno, ya tenemos nosotros claro la idea, la definición de lo que es costo de oportunidad, muchachos. Ahora bien, vamos a los extremos. Olvídate del punto B, C y D y solamente enfócate en el A y en el E. Si yo en el punto A puedo producir 40 de arroz, pero nada de papa, y de repente todo cambia y me atrevo a decir, bueno, entonces hay que producir solamente papa ahora. O sea, ese cambio, ese extremo, para producir yo 30 toneladas de papa, voy a tener que dejar de producir ¿cuántas toneladas de arroz? Pues las 40 que yo había mencionado. Entonces, por eso que en esta parte del texto dice bien claro, ¿no? ¿No? Si solo nos enfocamos en producir arroz, ¿no? Eh, o si solo se desea producir 30 toneladas de papa como máximo. O sea, no puedes producir de los dos, sino o haces uno o haces el otro, porque obviamente ahí hay un costo de oportunidad. Porque no se tiene todos los recursos necesarios para producir ambos. Si tomamos en cuenta los extremos, repito. Entonces, la conclusión es esta. El costo de oportunidad de producir 40 toneladas de arroz es dejar, mira esa palabra, es dejar de producir 30 toneladas de papa y viceversa. Entonces, muchachos, si solamente me dan los extremos y me dicen, nos ubicamos en el punto E y nos queremos pasar al punto A, el costo de oportunidad va a ser toda esta cantidad de papa para producir esta cantidad de arroz. Un ejemplo, tal vez más sencillo, que se parece a lo que viene en el examen, es ubicar B y C y nos olvidamos de los demás. Cuando en el examen te mencionan dos puntos jóvenes, entonces nos olvidamos de los demás. ¿Ya? Lo demás no existe. A, D y E no existe. Entonces nos pasamos del B al C, dice. O sea, de acá hacia acá. ¿Qué quiere decir el B? ¿No? Del B hacia el C. Profesor, en el B había 30 toneladas de arroz y 10 toneladas de papa. Para producir 10 toneladas más de papa, o sea, de 10 a 20, ¿cuánto se tiene que dejar de producir de arroz? A ver, de 10 a 20, aumentó en 10. Pero acá tengo que dejar de 35 a 30, o sea, 5. Claro, muchachos, esa es la respuesta. Para producir 10 toneladas más de papa, ¿no? Se dejaría de producir 5 toneladas de arroz. Y ese es el costo de oportunidad, muchachos. Así como lo escuchas, ese es el costo de oportunidad. Bien, y ahora vamos a hacer el examen, ¿no? El simulacro de San Marcos. Y miren, ese gráfico, ya profesorazo, vino bastante, ¿no? Sí. Y la pregunta era esta, ¿no? Si la economía de este país se encuentra en la combinación E, nos ubicamos acá. ¿Cuál es el costo de oportunidad de elegir el nivel de producción C? Profesor, solamente me habla del E y del C. Entonces, yo te he mencionado, si me hablan de estos dos, los demás, pues no los voy a tomar en cuenta. Si olvídate de los demás, que no te confundan los demás números. Ahí tenemos las claves. ¿Cuál sería la alternativa, muchachos? Y por eso, ¿no? He borrado, la magia de la edición, he borrado, muchachos, las demás alternativas que no tienen nada que ver acá, ¿no? Los demás datos, perdón. Entonces, si nos pasamos del C al E, ¿no? Del E, perdón, al C, ya nos pasamos del E al C, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Profesor, E es 50 hospitales, ¿no? Se está construyendo 50 hospitales.
Para producir 40 hospitales más, mira, para producir 40 hospitales más, del E al C, acuérdate que es, ¿cuántos colegios se tendrá que dejar de construir? Esa es la, ¿no? Esa es la pregunta y simplemente lo restamos bien sencillo, ¿no? Ahí está. Para producir 40 más, ¿no? 40 hospitales más, se va a tener que dejar de construir. Muy bien, 35 colegios. Y esa es la clave, muchachos. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que no es tan difícil? Entonces ya hemos tenido dos, ¿no? Dos ejemplos para eh, ver y verificar justamente esto. Bien, chicos, y no crean que el tema acaba ahí, ya en la universidad se nos va a hacer un poco más pesado. Inclusive yo he visto en algunos boletines de la CEPREUNI y de la CEPRE San Marcos que ¿no? te dicen qué significa esto, por ejemplo, ¿no? Acá está la frontera 1 y la frontera 2. Pues esto significa que este país tiene más trabajadores, tiene más capital, tiene más tecnología para producir más. Eso se llama, bueno, los movimientos que se da de la frontera se llama pivote. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿No? Pivote hacia afuera, ¿no? Se expande, perdón. ¿No? Que se está expandiendo. En cambio, acá vemos que se está expandiendo solamente por un lado, ¿no? Entonces, pivote hacia afuera, ¿ya? Entonces se tiene más recursos para producir el factor X. En cambio, en este tercer gráfico, se tiene más recursos para producir el factor Y. Bueno, esto ya es un tema ya más avanzado que podemos encontrar en algunos textos, pero el objetivo ya quedó claro con respecto al tema de la frontera de posibilidad de producción. Bueno, muchachos, nos vemos en otro tema, ¿ya? Tal vez si ustedes quieren dejar sugerencia de algún tema en específico, así breve, para hacerlo en 10 minutos, pues obviamente estoy dispuesto a recibir sus propuestas, muchachos. Nos vemos, jóvenes, ¿ya? Compartan el video con sus compañeros. Hasta luego, muchachos.